Buenas noches, ingeniero. Ok, Buenas noches. buenas noches. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy día. Como ustedes vieron, ¿no? El lunes pasado, empezamos viendo algunas bases teóricas de lo que era el GeoGauss y algunas experiencias que habíamos hecho en laboratorio, ¿no? Probando algunas de las aplicaciones del equipo en investigación y en cuestiones prácticas, ¿no? Como ser también el ejemplo que les mostré de control de compactación, ¿no? En esa dinámica, el día de hoy vamos a ver algo de lo que le subí la presentación del día de hoy eh, al, al, al grupo. Entonces, solo un par de minutos voy a abrir la presentación relacionada a explicar un poco, ¿no? Los principios de, teóricos que hay por detrás de lo que sería el ensayo DCP. Si me pueden confirmar la visualización de la presentación. Aún no se nota, ingeniero. ¿No se nota? Ok. Ahora sí, ¿no? Sí, ingeniero, ya se ve la presentación. Ok, bueno, entonces vamos a, solo un minuto, esta presentación no está completa. Voy a verla, voy a ver si la que le subí es la que... Solo un minuto.
Ok, ahora creo que va. Ok, entonces como les estaba comentando, lo que vamos a ver el día de hoy son las bases para diseño de pavimento con DCP. Vamos a ver las bases teóricas y después semana que viene vamos a ver cómo usamos un software. Les voy a pasar el link para que ustedes lo puedan descargar también y vamos a ver de que de trabajar en un diseño de pavimento de bajo tráfico en base a los resultados del ensayo de CP. Mañana vamos a hacer clase teórica, 10 de la mañana, y ya coordinamos semana que viene el ensayo pendiente que tenemos con el triaxial dinámico. ¿Ok? Bueno, la filosofía de DCP, de Dynamic Cone Penetrometer o penetrómetro dinámico de cono, se basa, sí, Walter, Ingeniero, ¿la clase teórica de mañana va a ser presencial o virtual? virtual, virtual, ¿ok? Ya, ingeniero, gracias. Vamos a pasar clase virtual 10 de la mañana, ¿ok? De 10 a 12, por favor. Bueno, entonces, básicamente quienes inventaron, digamos, no sé, bueno, no estoy seguro si lo inventaron, pero fueron de los pioneros, fueron los holandeses. Tanto es que en la década de 70, 80, este ensayo le decían el cono holandés. Y de ahí Sudáfrica lo adoptó como un potente mecanismo de evaluación de la capacidad portante de sus rasantes para pavimento. Tanto es que el software que vamos a ver más adelante es desarrollado, ¿no? Por el Departamento Sudafricano de Vías y Transportes y su guía es famosa mundialmente. Ustedes van a congresos de carreteras, como ser el SILA, por ejemplo, ¿no? Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto. Eh, y ahí ustedes los ven si no están los sudafricanos, siempre están presentes sus métodos con las innovaciones que van lanzando y han sido pioneros realmente en el mundo. Si bien el curso o el seminario se llama SuperPape, pero aplicar, digamos, la normativa actual norteamericana SuperPape para nuestra realidad es básicamente inviable porque correr el Darwin Me, que es el software actual de diseño mecanicista empírico de la AASHTO, es inviable porque piden tal cantidad de datos meteorológicos, de espectros, ¿no? De volumen de transporte, que uno no consigue llenar, ¿no? La base de datos que el programa demanda para poder correrlo, ¿no? En cambio, voy a mostrarles el software, uno de los software básicos, que es el Kempape, que es el que les hablaba, ¿no? Que lo busquen con la ingeniera Vanessa, o también está instalado en el centro de cómputo, que lo vamos a ver. Vamos a ver el LBRDCP. Son programas mucho más simples, pero con filosofía también mecanicista empírica, que permiten correr modelos de daño, ¿no? Conforme vamos a ir explicando. Entonces, está el software Medina también. El ingeniero, el profesor Medina fue uno de los pioneros, ¿no? De la filosofía Superpape en Brasil, Jacques de Medina, y tiene tal renombre en Brasil que actualmente la norma brasilera de diseño de pavimento desarrolló un software que se llama Medina en honor al profesor, pero también haciendo un juego de palabras, ¿no?
que sería el método de dimensionamiento nacional de pavimentos, ¿no? Entonces, pusieron un nombre al software, ¿no? Para que tenga un doble significado. Pero eso lo vamos a ver semana que viene. Eh, Básicamente, ¿no? Todos sabemos que un pavimento tiene una capa de rodadura, una base, una subbase y una subrasante in situ, ¿no? El programa LBSR también viene del texto de Low Volume South Africa Road. Eso es lo que significa el software LBSR, rutas sudafricanas de bajo volumen de tráfico. Eh, bueno, para ir entrando en lo que es la teoría del DCP, en el mundo hay muchísimas correlaciones entre la tasa de penetración de DCP versus ensayo CBR. Entonces, ¿qué procesamos en los resultados de CP? Nosotros proyectamos el número de golpes en el eje X y profundidad en el eje Y. Entonces, es muy importante las pendientes, ¿no? Que yo puedo tener en este gráfico de número de golpes acumulados versus profundidad. Porque aquí en cada cambio de pendiente dn es la tasa de pendiente, es la pendiente de cada una de estas rectas y hay muchísimas referencias en la literatura, ¿no? Donde, por ejemplo, el método americano TRL relaciona el logaritmo en base decimal del CBR con esta ecuación en base a dn, donde dn es la pendiente o lo que podemos decir el número de golpes por milímetro, ¿no? O por centímetro, dependiendo de la unidad en que se esté trabajando. Otro dato muy importante que nos proporciona el ensayo de CP es que fíjense en cada cambio de pendiente me significa que yo tengo un estrato de suelo de diferente característica. ¿Ok? También autores, ¿no? Como ser, por ejemplo, Samson, eh, indica diferentes. Mariela está con el audio conectado, por favor. Gracias. Entonces, autores como Samson propone una ecuación genérica y otra para solamente materiales plásticos, como ser arcillas exclusivamente, y para otros materiales con índice plástico 0, índice plástico menor a 6 o índice plástico mayor a 6, ¿no? Autores como Harrison proponen relaciones entre el CBR y la tasa de penetración. Para clay es arcilla, suelos arcillosos, sand, SW en la clasificación SUX. Para gravas, clasificación GW. Para muestras combinadas, para materiales soaked son muestras saturadas y unsoaked samples
muestras no saturadas. Y Smith y Pratt también muestran una tabla genérica, ¿no? Para correlacionar CBR a partir de ensayos DCP. Quien quiera hacer investigación también es un tema interesante ver para, podemos se puede hacer CBR, se puede hacer DCP, ¿no? En el laboratorio. Quien quiera trabajar con estas nuevas correlaciones, también nadie que yo conozca en el país, aquí en Bolivia, nadie ha hecho una evaluación de estas fórmulas, ni nadie tampoco ha desarrollado una correlación de este tipo. Se podría hacer un trabajo sui generis en el país sobre este aspecto. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿Todo ok? Ok, gracias, Clever. Bueno, como mostré, digamos, el día sábado pasado, estos son los diferentes tipos de conos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay muchos conos hechizos en el mercado que no cumplen normativas, ¿no? Eh, Nuestros conos eh, son muy similares a este tipo de cono que es con certificado de calidad y de fabricante, ¿no? Bueno, algunos conceptos que también se usan, ¿no? En lo que respecta a esta filosofía de pavimentos con DCP es el análisis y periodos de diseño. Esto es un tema conocido para ustedes, pero que es bueno repetirlo, ¿no? El periodo de análisis es aquel para el cual la rehabilitación completa es inaceptable. La rehabilitación puede resultar aceptable, ¿no? Sin embargo, el periodo de diseño estructural es aquel durante el cual no es necesario un mantenimiento estructural y los parámetros de condición como ser calidad, de rugosidad, ahuellamiento, etcétera, se encuentran dentro de ciertos estándares de la vía dependiendo de su categoría, ¿no? Eh, y la carga de eje de tráfico básicamente se apoya, ¿no? En los ejes estándar que manejamos, que es el eje de 80 kilonewtons. Entonces, la norma sudafricana también usa la misma carga, ¿no? De la norma americana. Y ahora vamos a ver cómo interpretamos esos resultados. Entonces, como tasa promedio de penetración, es el número de golpes promedio en relación a un espesor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí, suponiendo, ¿no? Que el DCP ha penetrado en un estrato y aquí yo tengo puntos así, ¿no? Perdón, aquí yo tengo, difícil obtener una línea recta, pero eh, yo aquí puedo ver de trazar una recta equivalente, ¿no? Entonces, la tasa promedio de penetración es el número de golpes que se presenta en un espesor. Creo que está claro eso, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. ok, gracias. Este concepto es importantísimo. Es el concepto de balance de una resistencia. Entonces, la experiencia, ¿no? Que se ha tenido
en el diseño de vías, construcción e investigación, ¿no? A lo largo de los años, ha mostrado que un pavimento diseñado de manera adecuada debe ser bien balanceado. Es decir, la resistencia debe disminuir progresivamente en relación a la superficie. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, ¿no?, un pavimento sobre el cual apoya la carga y analizamos el bulbo de presiones por cualquiera de los métodos, vamos a ver que las mayores tensiones compresivas se desarrollan a nivel superficial. Entonces, resulta lógico que la resistencia mayor del suelo esté lo más superficial posible y esta con la profundidad puede ir disminuyendo, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que la resistencia del suelo de fundación de un pavimento vaya de mayor resistencia a menor resistencia. Ese es el principio de poner una capa base que tiene mayor calidad, después una subbase, después tal vez una subrasante mejorada y de ahí la subrasante. Eso es lo que se entiende como una estructura eh, balanceada. ¿Quedó entendido hasta ahí? Entonces, el balance de resistencia de un pavimento se define como el cambio de resistencia de este pavimento con la profundidad. Si la reducción de la resistencia es suave y sin discontinuidades, entonces el pavimento puede considerarse en un estado de balance. Es decir, si nosotros trazamos un gráfico, ¿no?, de resistencia del suelo versus la profundidad del mismo, entonces la resistencia, si esta resistencia se reduce de manera suave, entonces podemos decir que el pavimento es balanceado. Por otro lado, nosotros podemos tener una situación de un pavimento que presente esto. Entonces, en este caso, no estamos en una condición de balance porque tenemos cambios bruscos en mi resistencia del suelo. ¿Entendido el concepto del balance de resistencia del suelo bajo un pavimento? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, ¿cómo podemos ahora numéricamente representar ese balance, ¿no?, de resistencia de un pavimento? Podemos usar esta expresión, ¿no? El balance de resistencia de un pavimento se entiende como un porcentaje de capacidad estructural, eh, y ese porcentaje se obtiene en base a esta expresión D, que va a ser 400, que multiplica 400B veces 100 menos B al cuadrado sobre 4BD más 100 menos B al cuadrado, donde DSN es el nivel. Estamos hablando de cuantificar la capacidad de balance de un pavimento. Pero para eso, para poder hablar de un porcentaje de balance de un pavimento, nosotros tenemos que compararlo a algo, ¿cierto?
Siempre el porcentaje es la comparación de un parámetro con respecto a otro. Entonces, en ese sentido, la norma sudafricana trazó unas curvas de balance, patrón. Estas curvas de balance las llamaron B. Entonces, este es mi parámetro B, que dice aquí parámetro que define la curva de balance del pavimento. También en la filosofía sudafricana de diseño se llama curva de balance SBPC, que viene del inglés Standard Pavement Balance Curve. Entonces, cuando yo trazo mi curva de SP, perdón, supongamos aquí, es muy difícil que yo tenga una curva de campo que se alinee a la condición ideal, que es un pavimento balanceado, caracterizado por mi curva B. Entonces, este valor de DSN representa a diferentes profundidades. Por ejemplo, vamos a suponer esta profundidad H. H. Entonces, a esta profundidad, lo que hace, ¿no? Mi, mi ecuación es expresar en porcentaje cuán desfasado está el valor de mi dato de campo con relación al valor del punto en la profundidad que estoy analizando. En otras palabras, DSN me indica a diferentes profundidades cuánto mi suelo de fundación está desbalanceado o desfasado de lo que sería una situación ideal de pavimento hipotéticamente balanceado. No sé si quedó entendido eso. Y Sí, se D, entiende, ingeniero. ok, gracias Sebastián. Y D es la profundidad de mi pavimento. ¿Ok? Entonces, más que nada, esta es la teoría que está por detrás de la filosofía de CP para cuando vayamos a entrar en la práctica y yo hable de una curva de balance, ya ustedes sepan de dónde vienen estos conceptos, ¿no? Básicamente estas son las curvas de balance establecidas por la norma sudafricana, donde yo tengo aquí el número estructural de SN en porcentaje y es aquí donde yo ploto, ¿no? Mi curva de DCP y ahí veo por trechos cuál es la curva que más se adapta, ¿no? Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer, fíjense, aquí tengo una curva de balance cero. ¿Qué es la curva de balance cero? Una curva de balance cero significa que el pavimento, que la resistencia del suelo, fíjense, una relación lineal, es un suelo donde linealmente la resistencia del suelo va cayendo de, de manera totalmente continua y homogénea, ¿no? Sabemos que el suelo en la realidad es un material homogéneo, heterogéneo e isotrópico. Entonces, estas curvas son hipotéticas. Y de ahí, los sudafricanos empezaron a decir, bueno, pero el suelo puede cambiar un poco para arriba. Esta primer curva significa un 10% de fase de la línea recta y las curvas que van hacia arriba indican que
las mayores resistencias están a un nivel más superficial y estas curvas que van para abajo indican que el pavimento tiende a tener una mayor resistencia a niveles más profundos. ¿Está entendido cómo se pueden interpretar estas curvas? Entonces, lo que hicieron fue más o menos interpolar entre la condición cero, que es un pavimento perfectamente balanceado, es decir, eh, son las condiciones ideales de que el pavimento pierde resistencia en profundidad, pero esta relación puede que sea no lineal y puede ser no lineal, ¿no? Entonces se fueron deflectando estas curvas hasta llegar a esta curva máxima de 90 que muestra acá, donde un suelo que presenta este tipo de curva indica que es que el suelo se puede interpretar como un suelo superficial o un suelo raso. Es decir, ¿qué significa esto? Que el 90%, como ustedes pueden ver, esta es profundidad en milímetros. Esto significa que el 90% de los golpes que se dieron fueron aguantados en pocos milímetros, como ustedes pueden ver. Mientras esta curva inferior, lo que indica que en pocos golpes se llegó a los 800 milímetros y de ahí se tocó un estrato tan duro que tuvo muy poca penetración, ¿no? Y todo este rango de curvas, ya sea para abajo o para arriba, es situaciones intermedias entre la condición cero y la condición más 90 y la condición a menos 90. No sé si está entendido lo que son esas curvas de balance SBPC. Sí, se entiende, ingeniero. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Ok. Entonces que tenemos que hacer es para saber cuán desfasada está esta curva magenta, tenemos que interpolar trechos, ¿no? Tenemos que interpolar este trecho que está más para esta curva de 30. De ahí tendríamos que usar una situación intermedia, ¿no? Entre 30 y 20, que sería este trecho. De ahí fíjense que da un salto y habría que interpolar este otro trecho entre 20 y 10. De ahí sigue más o menos este trecho, mi perfil magenta cerca de la línea 10. De ahí se salta y queda como entre medio de la 10, de la 20 y la 30 para después ajustarse a la 30, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esa curva en color magenta al final, con qué tipo de curva es con la que más se, se ajusta? Entonces ahí lo ideal es hacer un tratamiento estadístico por pesos para ver eh, cuál es la curva más representativa, si 0, 10, 20 o 30 para esa curva color magenta. Es decir, hablando así de grosso modo, hay que hacer una interpolación, ¿no? Sobre el asunto. ¿Ok? Entonces, para eso es lo que vamos a usar el programa de computadora, porque la idea de estos métodos es tener, en base a resultados más refinados, tener mayor capacidad de procesamiento, pero entenderán ustedes que aquí se tiene que hacer una ponderación de áreas de aproximación y eso de hacer un cálculo a mano es un proceso bastante tedioso.
Es por eso que vamos a usar el software que les estoy comentando. ¿Ok? ¿Quedó entendido hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Entonces Sí, que vamos se a entendió. hacer, ok, gracias. Entonces vamos a hacer una pausa aquí de 10 a 15 minutos y volvemos con la segunda parte para ver el resto de la presentación. ¿Ok? Entonces nos volvemos a ver en 15 minutos. Muchas gracias. Recording stopped.